Muy buenas noches, Ahí hora estamos. peruana. Es un privilegio poderlos saludarlos desde este lugar. Me encuentro en la ciudad de Lima. Estoy al este de la ciudad. Mi lugar se llama San Juan del Urigancho. Es una zona muy populosa y tiene sus cosas muy lindas en esta zona. Muy bien, durante estos días hemos podido reunirnos a través de este medio en la cual estuve exponiendo las observaciones, los trabajos de investigación, mis viajes, en la cual he ido a observar cómo las personas se alimentan, cómo es su estilo de vida, y he podido sacar conclusiones en la cual he compartido con ustedes. Pero la fuente principal donde saco es la fuente bíblica. Y con los conocimientos de la medicina nos dan luz y más entendimiento a la palabra de Dios o los escritos en la Santa Biblia. Muy bien, entonces hoy día vamos a ver una de las grandes preocupaciones de la Organización Mundial de Salud es acerca de estas enfermedades que cada vez más están crecientes. Por más campaña que se haga, por más trabajo de sensibilización que se haga, lamentablemente, pues estas cifras están elevándose. Entonces, cada vez más las estadísticas muestran un avance de estas enfermedades. Muy bien, entonces vamos a conocer estas cuatro principales enfermedades que azotan a nuestro mundo. Muy bien, entonces se denomina enfermedades no transmisibles. Y lo vamos a ver de estos puntos en la cual lo vamos a compartir. Número uno, voy a hacer una pequeña introducción acerca de el campo febril para que se desarrollen estas enfermedades no transmisibles. Y luego, para muchos de ustedes, o quizás algunas personas que no están al día, dirán, pues, ¿qué son las enfermedades no transmisibles? Algunos de ustedes dirán, pues, ¿y cuáles son esas enfermedades? Y la otra pregunta también será, ¿cómo es el estilo de vida del individuo con predisposición a las enfermedades no transmisibles o los que lo están padeciendo? Entonces, eso vamos a introducirnos en esta tarde o en esta noche que estamos acá. Correcto, muy bien. Entonces, una pequeña introducción. Nuestro planeta Tierra, pues, cada vez más está siendo este campo del desarrollo de estas enfermedades. Muy bien. Hay una advertencia bíblica para no llegar a estos procesos de enfermedades, una advertencia bíblica. La advertencia bíblica está en muchos pasajes, pero esta vez voy a tomar el pasaje de Deuteronomios 28. 28 de 1 al 14 nos dice, si guardase los mandamientos, si cumpliese, te vendrán todas estas bendiciones. Pero en el 15 dice así, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y si nos ponemos a leer versículo tras versículo hasta el 60, 61, 62 en adelante, vamos a encontrar muchas advertencias, muchas situaciones de las que hoy estamos padeciendo. Seguimos con Deuteronomios 28, 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, inflamación y de ardor con sequía, calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas.
Aquí hemos visto un punto en el cual se manifiestan las enfermedades, los sufrimientos de las personas cuando incumplimos los mandamientos y sus estatutos que el Señor nos ha dejado. Entonces, aquí, si ustedes en sus hogares, después de este corto coloquio que tenemos o mensaje, ustedes revísenlo, van a encontrar muchísimas enfermedades de lo que hoy estamos sufriendo. Si nos podríamos a definir qué es una inflamación, qué es ardor con cejilla, qué es calamidad repentina, qué es añublo, en esos términos quizás no es tan familiar, pero cuando uno lo analiza desde el punto de vista de anatomía, fisiología y fisiopatología, están acá muchas enfermedades de que hoy día estamos sufriendo. El estilo de vida después de la década de los 70 se caracteriza por el individualismo, el yo, llevando a una manera de vivir con el predominio a la moda, a la comida rápida, al abuso de Internet, a la vida deprisa, fomentándose los factores de riesgos comunes al organismo. ¿Cuáles son estos riesgos? Tales como el consumo de tabaco, el consumo nocivo del alcohol, la inactividad física, comer alimentos poco saludables y la orfandad emocional. Estas son cuatro características, o estas son características de la década de los 70, posmodernismo o época de la globalización en la que estamos viviendo. Por supuesto que esto ha avanzado más, que en el tiempo de los años 70, 80, el Internet era algo pues muy esporádico, podríamos, no todos tenían. Hoy día el alcance está de cada uno. Entonces, esto se ha sumado ya más. Bien, por estos factores, produciéndose el deterioro del organismo del individuo por este estilo de vida. Los daños moleculares y celulares será la respuesta ante estos factores agresores, manifestándose un envejecimiento biológico asintomático al inicio. Con el transcurso de los años, el individuo será terreno fértil para el brote de enfermedades no transmisibles y infecciosas transmisibles. Entonces, la enfermedad no se va a presentar así en un cuerpo que no tenga daños celulares ni moleculares. El punto de partida para cualquier tipo de enfermedad, ya sea transmisibles o infecciosas, es primero el cuerpo, sus órganos, sus tejidos van a ser debilitados por el daño o lesión celular y también por las funciones de la parte molecular. Ya, muy bien, vamos a un poco más avanzar y graficar esto. Vamos a graficar. Hemos visto que la maquinaria humana son uno con muchas partes y muchas partes con uno. Ya. Entonces tenemos los factores que se ven en el estilo de vida de los años 70, es el consumo de tabaco. 2, el consumo nocivo del alcohol. 3, la inactividad física. 4, característica de esta época es comer alimentos poco saludables. Y el número 5, la orfandad emocional. Estos son los 5 elementos principales, por supuesto hay más, que la sociedad mundial padece. Entonces, esto va a afectar, este estilo de vida va a afectar al ser humano. Y si afecta al ser humano, afecta a sus órganos, afecta a sus células. Y por lo tanto, va a ocurrir ¿qué cosa? Afectando las células, afectando las funciones, los daños moleculares, la morfología, y producto va a ser ¿qué cosa? Se va a presentar la enfermedad. O sea, el primero ocurre con el deterioro de las células de cada tejido y de tejido de cada órgano. Entonces se presentan las enfermedades. Bien, esa es la observación, el que habla y que está realizando desde hace más de 20 años. Muy bien, entonces un poco más vamos a ampliar esto, vamos a entender un poco más
acerca de cómo se produce el terreno fértil para la enfermedad. La enfermedad no se presenta sino más. No es que de frente yo tengo bronquitis, de frente yo tengo prostatitis, de frente tengo problemas de neuropatía. No, primero ha habido un sistemático y asintomático proceso degradativo de las células. Muy bien, entonces, el estilo de vida. El estilo de vida que se manifiesta en esta década, después del 70 hasta nuestro tiempo, es el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la inactividad física, comer alimentos poco saludables y la orfandad saludable. Esto es parte ya crónica de años. El niño nace, su comida es de acuerdo al padre, le han transmitido, y de ahí este niño crece, va pasando la adolescencia, llega a la juventud, ya son 20 años. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucede con esto? Ya, vamos a hacer va a haber qué cosa. Esto va a fomentar lesiones a las células o lesiones celulares. Y a su vez se va a producir un acúmulo de daños celulares y moleculares. Vamos a sacar un poco este cuadrito para verlo. Esta es la parte detrás de todo este cuerpo. Como ustedes verán, acá está las células. Estas es las células. Como esta persona vive así, aquí si hacemos un balance, vemos acá daños moleculares, acá hay algunas muertes, acá hay unas inflamaciones, muertes, aquí, todo este cuerpito. Entonces, hasta aquí la persona está sana. Hasta aquí dice, yo estoy sano, yo no siento nada, está feliz de su vida. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, así está hablando, yo soy sano, no siento nada, soy hombre sano, pero cuando lo sacamos y vemos cómo está a nivel celular, ¿qué vamos a encontrar? Un acúmulo de daños celulares y moleculares, lesiones celulares. Eso está detrás de este cuerpito, aquí detrás de las células. Entonces, muy bien. Entonces, cuando está en este lugar, ya el hombre está con la predisposición de para cualquier enfermedad en este estado. Si todas las células estarían sanas, no habría la predisposición a las enfermedades. Pero como acá ustedes están viendo, lo estoy mostrando estos cuadritos, que es, digamos, una fórmula ilustrativa para entender, vemos que aquí existen muchas células dañadas. Entonces, aquí es donde el hombre va a ser punto febril por un balance, o un punto va a necesitar de donde altere esta situación, donde va a ir a tener problemas cardíacos, enfermedades hepáticas, acá. De aquí cambien, de aquí mantiene un poco más el estilo de vida y se manifiesta de acuerdo a su comportamiento y va a la enfermedad que va a tener aquí. Entonces, esto es, voy a repetirlo acá, esto es en los factores de estos tiempos. Las personas están así andando. Esta es nuestra situación actual. Esta es nuestra situación actual. Esto es. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos estudiado, ¿no?, que tenemos ciertas funciones de revertir, regenerar, tenemos, ¿no? Entonces podemos sacar. Pero vamos a conseguir estudiando acerca de las enfermedades no transmisibles. Entonces, a partir de acá, la persona ya está con la predisposición de tener enfermedades no transmisibles o otras enfermedades. Muy bien, la predisposición. Entonces, ahora vamos a conocer, ahora ya conocemos qué son las enfermedades no transmisibles. ¿Qué son? Muy bien. Entonces, vamos a ir al portal de la OMS o también la PAC. Las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles, el símbolo, las palabras ENT, enfermedades no transmisibles,
son la causa principal las enfermedades crónicas no transmisibles, ENT, son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Y cuando este término estoy diciendo, no están libres los religiosos, no están libres los no religiosos, aquí están todos. Así que aquí están. Dice, las enfermedades crónicas no transmisibles, ENT, son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. El término enfermedad no transmisible se refiere a un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda. Dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidado a largo plazo. Entonces nos está hablando acá que esta situación de causa de muertes y discapacidad en el mundo es por tener estas enfermedades no transmisibles. Y como vuelvo a repetir, en mi amplio recorrido he encontrado estas mismas muertes de la enfermedad no transmisibles, tanto en el ambiente religiosos, tanto en el ambiente no religiosos. Estamos en el mismo saco, en el mismo mundo estamos allí. Entonces, por el mundo cristiano es vida religiosa enfermiza. Vida religiosa enfermiza. Y en el otro lado es, bueno, pues las enfermedades son la consecuencia de su estilo de vida, en ambos lados. Entonces, esto no hay excepciones. Entonces, se nos dice aquí, en la literatura, tú nos dices, ¿no? Que estas enfermedades son alarmantes porque ocurre la mayor cantidad de muertes en el mundo y la discapacidad en el... ¿Qué más? ¿Qué nos dice más la literatura? Estas condiciones incluyen cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas. Y muchas enfermedades no transmisibles se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgos comunes, tales como el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la inactividad física y comer alimentos poco saludables. Muchas otras condiciones importantes también se consideran las enfermedades no transmisibles, incluyendo lesiones y trastornos de salud mental. Bien, este es casi como esto también es la definición que he impartido con ustedes, un poco, unas pequeñas cosas de diferencia porque es lo que se ve, ¿ya? Y como vuelvo a repetir, aquí no se salvan ni los terrenos religiosos ni los terrenos no religiosos, todos están juntos acá porque muchas personas teniendo vida religiosa están con diabetes, teniendo vida religiosa están con problemas cardiovasculares, enfermedades pulmonares, están dentro de esto. ¿Qué es lo que necesita entonces? Justamente conocimiento. Justamente lo que necesitamos es educación. Educación, educación y educación. Conocer este cuerpo. Muy bien, entonces ya conocemos qué es la enfermedad no transmisible, qué es. Y también ya sabemos los principales. ¿Cuáles son las principales enfermedades no transmisibles? Pues, ¿qué nos dice lo que hemos sacado? Conclusión. Tenemos uno, las enfermedades no transmisibles, ENT, también conocido como enfermedades crónicas, suelen ser de larga duración y son el resultado de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y comportamientos. Es otra definición. Estas son las enfermedades no transmisibles, ¿no? Correcto. Muy bien, avanzamos un poco más y vamos a ver cuáles son. Número uno, las enfermedades pulmonares. Número dos, las enfermedades coronarias. Número tres, la diabetes. Y número cuatro, los cánceres. Estos es los cuatro principales que causan mayor discapacidad y mayor muertes en el mundo. E incluso más que alguna guerra. Estas son las cuatro enfermedades. ¿Y por qué razón? Son cinco factores en la cual, digamos, el que habla sacado y
y la Organización Mundial dice 4. Muy bien, entonces vamos a seguir conociendo un poco más acerca de qué dicen las estadísticas aquí en América Latina. Cuando uno revisa los portales y ve, es alarmante la cantidad de estas enfermedades no transmisibles presentes en nuestros países, ¿no? Donde ven acá 4.8 millones. Dice, el NT es la causa principal de muertes en todos los países de la región de las Américas. El NT afecta al igual a todos los grupos de la población e incluso, como vuelvo a repetir, al terreno religioso. Muy bien, entonces aquí, digamos, este cuadro está muy simpático. Está su página web para que ustedes lo pueden revisar. Estas estadísticas nos hace ver de las 4 enfermedades que representan la mayoría de las muertes. Y los 4 factores están asociados directamente al aumento del NT. Ellos sacan 4, el que habla saca 5. Muy bien, pero estamos en el mismo camino y eso es lo importante. Entonces, como vemos aquí, según las estadísticas, es alarmante esta situación. Y bueno, pues aquí en Perú, de acuerdo, digamos, cómo están las enfermedades, están sus porcentajes de muertes aquí en mi país, en Perú. Sería interesante los que están escuchando en su país vean cómo están las muertes por las enfermedades no transmisibles en su zona, en su país. Ya. Como ejemplo, vemos en Tacna, la ciudad que está al sur de Lima, tenemos el 42.2% de enfermedades, de muertes y discapacidad, ¿no? Y bueno, que acá tenemos de menos a más. Mi lugar donde he nacido, Ancash, 34%. Bien. Y ahí tenemos todo un cuadro, ¿no? En la cual tenemos que trabajar. Mira la cantidad de personas que sufren hoy en día, en la cual nosotros podemos llevar un grano de arena para evitar que cada día existan más muertes por las enfermedades no transmisibles. Y tenemos 5 factores, o 4 factores, como dice acá en los estudios, pero para mí es 5, que corrigiendo con eso, vamos a reducir las muertes en el mundo. Sobre todo el sufrimiento. Una persona con diabetes no se va a morir de un día para otro. Señor Niemer, tengo 15 años de diabetes. Y te llamo, señor, porque ya me van a amputar. Te llamo, señor Niemer, y tengo 12 años de diabetes, porque ya he perdido la vista. Ya no veo. Señor Niemer, en estos momentos ya está colapsando mis páncreas. Así me llaman. Y los factores son sencillos. Los factores para poder corregir son fáciles, lo que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos que sensibilizarnos. Aprendamos a no envejecernos. Esa es la solución. Aprendamos a no envejecernos. A no envejecer, es decir, nuestras células. El envejecimiento es un proceso normal, pero nuestras células, entonces diríamos así, aprendamos a no dañar a nuestras células. Enseñar a las personas a que no dañen esas células, porque el conjunto de daños va a provocar el envejecimiento prematuro en la persona y cuando ya comienza ya a tener esta enfermedad, entonces es presa fácil para que tener el brote de cualquiera de estas 4 enfermedades. Muy bien, entonces este es en Perú, la situación está en rojo, verde, de acuerdo, digamos, ¿no? La cantidad de muertes según el portal. Muy bien. Y la pregunta es, ¿cómo es el estilo de vida del individuo con predisposición a las enfermedades no transmisibles? O también aquellas personas que ya la están viviendo.
soy viajero, muy viajero, en la cual observo cómo se alimentan, cómo están andando, cómo están en la calle, observo. Y bueno, tengo el privilegio de ver muchos exámenes clínicos. Por todos sitios me dejan exámenes clínicos. Me dejan, por todos los lugares me dejan los exámenes. Me mandan desde correos de distintos países con sus enfermedades. Entonces, ¿cómo es? Voy a reducir en forma sencilla y práctica lo que he visto en casa en general. Simplemente varía los nombres nada más, pero es la misma estructura. Muy bien. Entonces veamos. Veamos acá. El estilo de vida. Número 1, consumo de tabaco. Número 2, el consumo nocivo de alcohol. Número 3, la inactividad física. Número 4, comer alimentos poco saludables. Número 5, la orfandad emocional. Muy bien, entonces tenemos acá. Y yo sé que muchas de las personas estarán pensando así. Número 1, yo no consumo alcohol. Número 2, yo no fumo. Bueno, quizás no hago ejercicio. Bueno, pues ya será esto, pero 2 no lo tengo. 3, no soy huérfano. Entonces, las preguntas frecuentes son estos. Doctor, no solamente a mi persona, también en el mismo laboratorio o mismo vistal donde está. Cuando la persona va en sus ecografías pulmonares, le dicen, señora, caballero, usted es fumador. Y él dice, no, yo no fumo nunca. Nunca he fumado. Y bueno, pues el profesional de salud se sonríe, ¿no? Ah, entonces dice, ya, usted debe, digamos, en algunas personas acá en Perú, dice, usted debe cocinar con leña, usted le habla del humo. Dice, no, yo no fumo. Pero sin fumar tiene la enfermedad pulmonar. Entonces la persona dice, queda perplejo. ¿Cómo es posible que yo pueda sufrir una enfermedad pulmonar de fumador sin haber fumado? Esa es la primera pregunta. Pero acá, ya, pero usted, le digo, yo cuando se presenta conmigo también le digo, ¿cuántos años de fumador es usted? Señor Nimmer, me dice, o hermano Nimmer, yo no fumo. Yo me bauticé a temprana edad en la iglesia. Nunca he fumado. Y usted me dice que mi ecografía pulmonar es fumador. Sí, ya. Esas cosas tenemos que aprender. Que no necesariamente tiene que ser un fumador para tener problemas de fumador. Ya, entonces la primera causa. El número 2, esto ha sido para mí una linda experiencia, ¿no? En la cual me querían linchar en los años de 2002, 2003, 2004, donde yo le decía, al ver los exámenes clínicos, señora, ustedes, o caballero, usted es borracho. ¿Cómo es posible, señor Nimmer? Yo no bebo alcohol y usted no sabe nada. ¿Cómo me va a decir? Los médicos no me han dicho nada. Y usted me dice que soy borracho. Entonces le dije, pues lamentablemente sus análisis clínicos manifiestan que usted tiene altos niveles de alcohol a nivel hepático. Pero no creía. Y bueno, años van y años vienen. Hoy día ya la gente dice, tengo la esteatosis hepática no alcohólica. ¿Qué había sucedido? Las personas por la mala combinación de alimentos produce la esteatosis hepática no alcohólica o simplemente es consumo excesivo de alcohol de forma ahora indirecta. Entonces, muy bien, la persona bebe alcohol. Luego viene el otro, señor Nimmer, yo practico el vegetarianismo, yo practico el veganismo, toda mi vida me he alimentado bien y usted me dice, señor, que estoy desnutrido. Sí. Es que las corrientes no estaban basados en los principios bíblicos.
Ezequiel 4:9 nos da las pautas para una buena alimentación molecular. Sea solamente el vegetarianismo y el veganismo solamente era sacar la carne, sacar la carne, sacar la carne, sacar el origen animal, listo. Pero faltaban los otros nutrientes. Entonces, muy bien, es comer alimentos poco saludables. Y bueno, ni de qué hablar ya la comida fast food. Ya, eso ya es. Y el otro huérfano. Señor Niemer, ¿cómo me vas a decir que yo soy huérfano si mi padre está vivo? No, le digo, tú eres un huérfano y sufres, y tu enfermedad se llama huérfano emocional. Muy bien, vamos a ir viendo ya en imágenes cómo son las personas fumadores, bebedores, sin fumar y sin beber alcohol. Veamos las figuras. Muy bien, recordar eso, ¿no? Son las preguntas por cuento que se hacían. Ahora ya están un poco el público, como ya cada vez más las literaturas médicas están cada vez saliendo a luz, entonces ya las preguntas, pero antes esto era un poco terrible para el que habla, ¿no? Y más aún, como el que habla no había tenido estudios en la Facultad de Medicina en esos tiempos, por supuesto era un ataque bien simpático. Muy bien, entonces, veamos. Número 1, la alimentación del fumador. Este es un fumador sin fumar. ¿Pero por qué, señor Niemer, si yo estoy comiendo acá mi pasta, con un poquito de carne de pollitos, sanamente, el pollo está bien desangrado, etcétera, etcétera? Pero este es mi deseo. Entonces yo digo, aquí está, eres fumador. Este es un desayuno del clásico tipo del fumador. ¿Ya? Y ahora vamos a explicar bien. Ya. El que habla ha clasificado este tipo de alimentos, esta formación de alimentos de esta pasta que solamente está con esto, que solamente a tomar desayuno se llama también comida inflamatoria. Entonces, muy bien, nosotros tenemos en nuestras células, todas las células de nuestro organismo, un proceso llamado glucólisis y luego también el ciclo de Krebs, donde lo que nosotros consumimos acá se va a convertir en energía ATP, se va a convertir en agua y se va a convertir en CO2, en otras palabras, humo. Entonces, al comer bastante de carbohidratos, voy a producir humo en mis células. Y como las células pulmonares son con un comportamiento de imusígenos, entonces, ¿qué va a pasar? Al haber más agua y al haber más viento CO2, va a formar un campo propicio para infecciones pulmonares. Pues no fumaba, ¿no? Pero así fuma también, porque va a producir CO2. Así. Muy bien, veamos acá. El desbalance y el exceso de carbohidratos va a hacer que nuestra célula, al producirse este es el ciclo de Krebs y la glucólisis o la glucosa y el ciclo de Krebs va a producir como productos finales a la cadena de electrones, va a llevar ATP, H2 o CO2 en abundancia. Y como dice la Biblia, que cada órgano tiene su propia función, pero sin dejar de ser parte de un solo cuerpo, en este caso los pulmones son afectados y forman como si fuera un fumador clásico. Ya sabe entonces, si comes así eres fumador. Pues, ya, muy bien. Entonces aquí es el exceso de carbohidratos, va a producir exceso de H2O, exceso, y esto se va a alterar a las células pulmonares. Muy bien, entonces acá estamos viendo otro clásico, digamos, alimentación, donde está presente fructosa. La fructosa puede estar presente aquí, uno por frutas o simplemente también por los azúcares, pero ya son dulces, más los carbohidratos, toda esta combinación de alimentos va a producir ¿qué cosa?
lo mismo, va a producir ATP, H2O, CO2, pero aquí hay algo más importante. Va a haber un desbalance, este desbalance de carbohidratos va a hacer que en el piruvato, que es parte de la glucólisis empieza la transformación de glucosa a piruvato. En el piruvato va a tener un proceso que se llama la oxidación del piruvato y donde se produce alcohol, que el cuerpo requiere, sí, pero aquí, como vemos, va a producir en grandes cantidades el alcohol en nuestro propio organismo. Entonces, esta persona, especialmente en el hígado, ya será una persona alcohólica. Entonces, recuerda, la primera es exceso de consumo de alcohol. La segunda es el primero es tabaco. El segundo es alcohol. Aquí está. Son los factores que desencadenan las enfermedades no transmisibles. Muy bien. Entonces, otra comida común que puede ser en cualquier parte del mundo donde no está la presencia de verduras. Entonces, lo mismo, su producto final es ATP, H2O, pero como come todo está acá, exceso de carbohidratos, entonces tendrá estos desbalances, siendo ser problemas fumadores. Son los fumadores. Aquí también vemos otro fumador. Por eso la gran cantidad de enfermos con problemas pulmonares. Es en el mismo producto, dicen. He tomado algunos campos, ¿no? Porque vemos muchos, tengo muchísimas fotos de las personas que me envían. Porque yo suelo decirle así, señor Niemer, tengo esta enfermedad, mándame tus exámenes clínicos. Tómale una foto y me envíes por WhatsApp. Luego, mándame tu foto de tu estudio. Luego, mándame el almuerzo. Observo y le digo, mire, esto es lo que te pasa, esto es esto. Ya, entonces, ya conocemos los fumadores, ya conocemos los alcohólicos, ya conocemos que las dietas no están balanceadas, ahora nos falta conocer qué es un huérfano emocional. Para entender este pasaje, para entender la orfandad emocional, existe un pasaje bíblico y muy conocido en el mundo de los cristianos, muy predicado en el mundo cristiano. Y nos encontramos en Lucas capítulo 15. Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Aquí encontramos qué significa ser huérfano emocional. Un poco rápido. 15, capítulo 12. 11, vamos a empezar. Parábola del hijo pródigo, así dice mi Biblia. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentare cerdos. Deseaba llenar su vientre de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. En el 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre. ¿Qué había pasado esta etapa? Vamos a hablar del punto de vista emocional, desde el punto de vista psico, neurobiológico.
Este hombre, me voy de mi casa, dame papá lo que me corresponde, fue y fue a disfrutar. ¿Qué pasa cuando una persona deja aquí, abandona al padre? Va a crearse un vacío. Y ese vacío, como expliqué, ese vacío le va a crear ansiedad. Entonces ese hombre por ansiedad va a querer divertirse. Use también los ejemplos. Va a querer comer, sexo, música, todo, para tapar ese vacío emocional. Porque ese vacío está, no está el papá, pues. No está el papá. No está el papá. Entonces, en esa situación, este hombre llegó a punto que no tenía dinero y encima hubo problemas climatológicos en esa zona. Pero él tenía hambre, necesitaba necesidad. Entonces, entró en una crisis por falta del padre. Una crisis emocional por falta de padre. Y estaba sufriendo ahí, huérfano emocionalmente. ¿Su padre estaba vivo? Sí, pero estaba sufriendo por su padre. Y se recordó. ¿Y qué dijo? Aún los jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo. Pues, ¿qué hizo? Retornó en busca de su padre. Entonces, desde este punto de vista, esta parábola, esa puede ser estar en la iglesia esa persona, simplemente esa parte de los principios divinos. Como yo quiero, me vuelvo borracho, me vuelvo fumador y estoy en la iglesia y abandono al padre. Y va a tener las enfermedades propias, no transmisibles. Lo he hecho algo sencillo y práctico para entender. Entonces vamos a preguntar, ¿qué es un huérfano emocional? Y es la enfermedad de estos tiempos. Muchísimas personas vienen con esta patología. Este es uno de los grandes problemas que hoy día la humanidad está sufriendo, la orfandad emocional. ¿Qué significa? ¿Qué nos dicen los estudiosos? ¿Qué es un huérfano emocional? Estamos hablando de hijos huérfanos de padres vivos. O sea, esta primera parte nos dice, ¿no? Huérfanos, pero con papá vivos. Entonces, ¿qué nos da a entender? Nos da a entender que tenemos, aparte de nuestro papá, un papá mayor, el que nos creó, pues. La emoción de sentirnos amados, deseados, protegidos por nuestros padres es algo latente y que no termina ni cuando somos adultos, ni cuando ellos mueren. Simple y sencillamente porque es una necesidad de un alma emocional tener un padre. Este es el problema de las enfermedades no transmisibles. El diabético, huérfano emocional. Problemas cardiovasculares, no tiene papá. Pero estás en la iglesia, pero está como el hijo pródigo, fuera. Hace lo que quiere, fuma, bebe, balance a la dieta como a él le gusta. Entonces van a sentir esa necesidad. Ese es para el que está dentro de la iglesia, también lo va a sentir. Porque están los diabéticos, están todos, ahí están. Se llaman los huérfanos emocionales. Y a su vez va a tener problemas de cánceres, va a tener problemas coronarios. Y esto se está agudizando cada vez más, las enfermedades emocionales. Por eso el que habla desde el año 2017, comencé a trabajar en el campo emocional. Entonces, usualmente en las pruebas clínicas a nivel que he visto en muchos países, solamente se trabaja perfil hematológico, o sea, todo lo que es de sangre, perfil lipídico, todo este perfil, ¿ya? Y el que habla manda a tomar el perfil emocional. Entonces, para completar al ser humano. Y pues, como un hombre huérfano, por supuesto, el hombre huérfano va a comer lo que encuentre para tapar va a ir a beber y va a fumar.
Son los 4 elementos de un número huérfano que va a ser. O sea, viene por añadiduría ya estos 4 puntos. Muy bien, entonces, el pasaje que hemos hablado se encuentra en Lucas 15, de 11 al 21, el pasaje de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, desde mi punto de vista y mi humilde percepción, está dentro de la iglesia. Es aquel que no hace caso a los principios divinos. Es aquel que no cuida su cuerpo. Es aquel que fuma. Es aquel que se embriaga. Pero está en la iglesia, pero como hijo pródigo. Hasta cuando llega la enfermedad. Y ahí se arrepiente y quiere volver a Dios. Pero bueno, los caminos del Señor son misteriosos. Entonces, esos son los 5 elementos por la cual se presenta la mayor discapacidad en el mundo, la mayor cantidad de muertes en el mundo por estos 5 factores. Los estudiosos dicen 4, Neymar Simeón habla 5, porque es de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. Porque el que no guarda los principios va a tener crisis emocional. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los consejos? Ya hemos conocido, el primer día hemos conocido la importancia de ser buenos mayordomos, buenos administradores, cuidar nuestro tiempo, cuidar nuestro tesoro, cuidar nuestros talentos y también nuestro templo. Ese fue el primer día. El segundo día aprendimos cómo cuidar las células para que no se alteren morfológicamente. El día de ayer vimos, cuando hay una alteración morfológica, una alteración va a haber daños a las moléculas, a la estructura biológica, ya sea del ADN, las enzimas, las proteínas. Eso lo hemos visto. Hoy día sabemos que esto, si nos envejecemos o no envejecemos, si dañamos a nuestras células, hemos formado el canto propicio para las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son los consejos? Número 1. Se encuentra en el libro de Elena G. de White. Los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con la filosofía de la salud. Las mentes de los seres racionales perecerían estar en tinieblas con respecto a sus propias estructuras físicas. Y cómo conservarlas es en una conducta saludable. Consejo sobre la salud de Elena G. de White, página 37. Algo sencillo. Nosotros debemos aprender y familiarizarnos cómo funciona nuestro cuerpo. Y así la cuidaremos. Como ejemplo, una señora me decía, no entiendo, yo tengo este problema de fibrosis pulmonar, este cáncer del pulmón. A mí los médicos me han dicho que yo soy del Ande peruano, como yo tengo mi cocina y cocino con leña, me dijeron, por haber cocinado con leña es malograr tus pulmones. Y yo le dije, no. Habrá sido, sí, una incidencia del monóxido de carbono, todo le dije, no. Pero más importante que su desayuno era humo. Su comida al mediodía era humo. Tantos años has vivido así, y eso también, ese ha sido uno de los factores la cual. Entonces, enseñarles cómo deben comer, enseñarles cómo deben de vestirse, enseñarme a no ser huérfano emocional, a no ser huérfano emocional. Con estas cosas sencillas, haremos qué cosa. Haremos que nuestras células se regeneren y estaremos fuertes y no se presentarán las enfermedades no transmisibles. Por eso voy a volver a leer, dice, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con la filosofía de la salud. Y lo felicito por eso, al estar en estos momentos presente, darse un pedazo de su tiempo, hacer una gran inversión con su tiempo y escuchar para familiarizarnos con la filosofía de una buena salud. Las mentes de los seres racionales parecerían estar en tinieblas con respecto a su propia estructura física. Sí, eso es lo que me ha pasado. No lo conocía. Tuve que profundizar al estudiar medicina humana. Pero, ¿podías haber hecho antes? Sí, se puede hacer.
existe hoy día facilidades a través de Google. Puedes ir familiarizando. Y también cómo conservarlas en una conducta saludable. Hemos aprendido no ser fumador, no ser alcohólico, cómo debemos balancear nuestra alimentación y no ser huérfanos emocionales. ¿Y qué más? Hacer ejercicio. Muy bien. Entonces, el timón lo tenemos nosotros. El timón de nuestra vida está en nuestra razón de vivir. El timón de nuestra vida está cuando existe una esperanza hacia dónde vas a llevar tu barco. Y este barco tiene que estar con dos aspectos fundamentales, ni a la izquierda ni a la derecha. Número uno, tenemos que aprender paz mental. ¿Cuándo vamos a tener paz mental? Cuando guardamos los mandamientos divinos. ¿Guardamos? No, dos, somos obedientes. Y ese fruto de eso tendremos una razón de vivir. Entonces, y esa razón de vivir se llama vivir nuestra esperanza. Vivir la esperanza. Entonces, ¿va a haber estrés? Sí. ¿Va a haber estrés? Sí. Pero cuando hay paz mental, encuentra él, va a haber una menguación, va a haber una reducción o sobre todo un choque, en la cual no va a plasmarse este problema. Dos, cultivando hábitos saludables. Dentro de los hábitos saludables está el número uno, la nutrición. ¿Ya? Los dos van unidos. El comer sano. Y el comer sano significa los tres componentes que el cuerpo quiere. Regulador de función, alimentos energéticos y alimentos proteicos. Equilibrado. El diablo ha propuesto 50% de regulador de función, 30% de alimentos energéticos y 20% de proteicos. Tal como funciona nuestra célula. Los porcentajes están de acuerdo. Tal las necesidades de nuestros genes. Muy bien, entonces, una buena nutrición molecular. Esto nos va a ayudar a conducir a un buen puerto. Y ese puerto se llama vida abundante. Entonces, la esperanza lleva acciones. Cuando hay esperanza y vivo en esperanza, nos lleva acciones. O sea, se va a materializar. Y nos da sabiduría y también nos enseña a dejar un legado y ser reconocido. Esas son las partes esenciales de la esperanza. Y por lo tanto, la parte nutricional nos va a ayudar a tener conocimientos de la anatomía, la fisiología y la bioquímica. Y algo más también, la neurología. Y vamos a poner todo lo que se... Eso es lo que nos recomienda el libro de Elena G. de White. La Biblia también dice escudriñad, escudriñad, escudriñad las escrituras. Un contacto con el Creador. Y Él nos dará luz y entendimiento para tener una vida abundante. Muchas gracias por su atención. Espero que este consejo, este esbozo rápido, corto, sea motivo de investigación profunda y aplicación en sus vidas. Y tengamos vida abundante. Y diremos, y murió Juan, murió Perico, murió Mari, lleno de días. Y no dirá, y murió de diabetes, no murió de cáncer, no dio con problemas coronarios. No dirá así, sino cambiaremos las historias y moriremos llenos de días. Muchas gracias. Mónica Sánchez dice, doctor, yo tengo vasculitis, pido oraciones y hoy me reconozco que soy huérfana. Me encanta eso. Y ¿saben qué? Yo también reconozco. Aunque el doctor Rimer dice que puede ser mi padre en nutrigenética. ¿Verdad que sí? ¿Qué le recomendaría a ella con su situación de la vasculitis?
En primer lugar, o sea, para que es necesario ver su sangre. Tengo que ver sangre para poder cómo están sus constantes corpusculares. No le puedo decir, ya, porque el cuerpo no es, digamos, vasculitis. Vasculitis es una parte de toda la cantidad, digamos, ¿no? Pero para eso tiene que verse los análisis clínicos. Yo sin análisis clínicos no suelo decir tal cosa. Lo súper entiendo. Total. A mí me dicen dime qué comer. No puedo. No puedo decirte qué comer. Sería no, yo solo, o sea, siempre desde que he empezado este ministerio, así lo llamo, yo comencé leyendo exámenes clínicos para dar una respuesta. Y no dice, ya tengo vasculitis, tal cosa, no, porque como hemos visto, la Biblia no dice así. Cada de los órganos están ligados a otros, todos somos uno. Entonces, cuando ingresa, digamos, el plan alimenticio, va general, no va para su vasculitis, no. Ya. Bien, gracias. Marisol Flor Salazar dice, buenas noches. Para obtener esos porcentajes en la alimentación, ¿qué recomendaría? ¿Pesar los alimentos o solo dividir el plato? Gracias. No, la mejor medida es su satisfacción personal. No se puede establecer medidas ni pesos en alimentación. Cada uno conoce su apetito y tiene que satisfacer ese apetito. Y en ese apetito debe estar el 50% imaginario, por supuesto, a la vista, no necesitas pesarlo, del plato, ¿no? Y como estamos en el siglo XXI, ya vamos a llegar a los exámenes genómicos, tenemos que ver con un análisis de sangre para que sepa cómo está su calidad de su colesterol, su triglicéridos. Pues él mismo va a poder monitorear y llegar al óptimo para él mismo. Muchísimas gracias. Y queridos hermanos, amigos, masticar es importante. Mastiquen los alimentos para que le den tiempo, para que realmente puedan sentirse satisfechos y no. A mí me gusta comer y por eso es que como despacio para poder disfrutar cada bomba de sabor de los vegetales, porque hay que tomarnos tiempo para hacer eso. Verónica Espinosa dice, hola doctor, buenas noches, necesito de su ayuda, por favor, ya que estoy en una prediabetes, pero también soy hipertensa, colesterol alto, triglicéridos también altos, pero hace 2 semanas prediabetes, no quiero tener diabetes, mi madre ha sufrido por años de esa enfermedad, tengo 59 años y mido 1,55, muchas gracias. Linda. Los 5 consejos dados hoy día: que no sea fumadora, que no beba alcohol, que equilibrio alimenticio, que mueva el cuerpo y que busque al papá verdadero. Amén, amén. Isabel Gatica dice, por favor, pueden ayudarme para que pueda enviarle los análisis porque yo contengo fibromialgia. Claro, entonces ahí, digamos, lo ideal es, como si vive en Estados Unidos, un panel bioquímico, ahí sale todo. ¿Y el panel bioquímico cuál sería, doctor, para los que están escuchando? En el panel bioquímico está la glucosa, está el colesterol, está el triglicéridos, está la urea, está el BUN, está el CO2, está el hemograma completo, están las transaminasas, tanto el TGP y el TGO o ALT, ¿no? Y el ALT y el ALP. Entonces, esos exámenes, el ácido úrico son los básicos. En Estados Unidos es el GGT, el ALT y el AST, queridos. Sí, está así, ALT y AST en Estados Unidos. Ya, bien. Mónica dice, bueno, ella fue la que preguntó por los laboratorios. Jackie dice, si una joven de 17 años hace ejercicio 4 horas a la semana, ¿cuánta proteína debería de comer? También tiene que verse su análisis. Estamos en el siglo XXI. Ya estamos en cada vez más, entonces tenemos que ir a la analítica. Toda persona tiene que aprender y no depender que tienes que comer porcentaje, no.
Toda la persona tiene que conocer cómo es su estructura. Ya, es recomendable no trabajar a ciegas. No suelo trabajar así. Seguro. Y yo creo que hacer ejercicio 4 horas, ¿esto estaría bien? Está bien, porque el hombre de trabajo de campo hace ejercicios un promedio de 24 horas a la semana. 6 horas diarias de actividad física fuerte y 4 horas no es mucho. Bien. Bueno, espero que no sea ejercicio de fisiculturismo, porque eso va a subir el cortisol, pero bien. Bien, doctor, dice María Cero, doctor, ¿cuál sería el desayuno perfecto para usted? El desayuno perfecto va a ser para persona, cada uno, digamos. En el caso personal, yo suelo consumir el 50% de verduras, 30% de energéticos y 20% de proteínas. Ese es mi desayuno. Para mí es dentro de lo que está completo. Maravilloso. Pablo Cruz dice, ¿cómo curar varicis? Por favor, hermano. Y también el colon. Gracias. Bendiciones desde Cajamarca. No sé dónde está eso. El problema del colon es, número 1, problema emocional. 2, problema hepático. 3, estreñimiento. Entonces, tiene que corregir todo eso para que digamos, y tiene que saber primero, ¿no? Porque no solamente la persona va a tener problemas colónicos, dice por ser, vuelvo a repetir, puede ser problemas emocionales, puede ser problemas hepáticos y la calidad de dieta que está utilizando también. O sea, eso es, digamos, tiene que revisarse eso. Ok. Buenísimo. Hay una pregunta más. Por favor, ¿cómo ayudar a un joven operado de un tumor en el cerebro? Gelson Quiroz. Ahí necesitan mucho más todavía, problema cerebral, problema emocional. El 90 y tantos % es el problema cerebral, es problema emocional. Huérfano espiritual. Huérfano emocional. Entonces tiene que encontrar la paz. Eso es su mejor medicina. Paz mental. Maravilloso. Hermanito Abraham está aquí de vuelta con nosotros. Sí, gracias. Doctor, aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué puedo hacer para varices? No, vuelvo a repetir, tendría que ver todos sus exámenes clínicos para responderle. Queridos, tenemos que tener un centro para que puedan enviar sus análisis para poderlos ayudar, porque claro, definitivamente necesita para poderles apoyar. Esa es la pregunta, digamos, bueno, son las costumbres de los años 1910, 1800. Señor, yo tengo varios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estas eran las preguntas de esos tiempos. Y bueno, como no hemos avanzado, no nos hemos capacitado, entonces solemos llegar y vamos, doctor, tengo esto y te va a dar una medicina, ¿no? No hemos cambiado, que es educación. Tenemos que educarnos todo esto, ¿no? La salud es, como dice, familiarizarnos con los procesos bioquímicos, químicos de nuestro cuerpo. Y como dice alguien que conozco, papelito manda, ¿verdad? Así que sí? Es. Claro. Papelito manda significa análisis de laboratorio, queridos. Así es. Y hoy podemos decir que con las grabaciones que va a quedar allí, allí tenemos la explicación muy clara. El problema de la salud no es una parte, sino es el todo. Si no tratamos el todo, no se puede tratar una parte. Así es. Por eso la Biblia nos explica, ¿no? Cuando el ojo que no puede mandar, ¿no? Cada uno es y todo es íntegro, el tratamiento, o sea, digamos, el proceso, la cual va a entrar, lo que entra al todo, corrige a los pequeños. Así es. Muy bien. Mire, aquí en el fondo estoy poniendo la ley del Edén referido a lo que está escrito en Génesis 1:29 y 3:18, que es lo que Dios nos ha dado y es la alimentación, los superalimentos para una buena salud, y la ley del Sinaí, que nos trae la ley moral, es decir, cuerpo y espíritu. Ambos tienen que estar bien, si no, la enfermedad llega tarde o temprano. Papito Dios, gracias porque usted es nuestro Dios. No estamos solos.
en las tormentas de la vida, donde la salud nos falla, donde las emociones nos traicionan. Papito Dios, en los momentos más difíciles estamos seguros porque en nuestra barca, cuando estamos en medio de la tempestad, está usted presente. No tenemos que temer. Avanzamos con fuerza, con seguridad. Somos bendecidos, prosperados y caminamos en victoria. En el nombre de Jesús. Agradecemos todo. Amén.